Hola, mi nombre es Eric Saavedra, soy gerente de calidad e innovación en Pesquera Centinela. Nosotros somos una empresa que se dedica a la producción de harina y aceite de pescado. Trabajar con una materia prima orgánica cuya condición y calidad se ve deteriorada conforme pasa el tiempo, representa muchos desafíos a la hora de gestionar el proceso. En orden de obtener los mejores resultados, necesitas ser capaz de tomar decisiones de manera rápida y que estas decisiones sean acertadas, ¿no? Para poder tomar estas decisiones requerimos de un sistema de toma de información y tradicionalmente nosotros cubrimos esta necesidad a través de un control de procesos. Este control de procesos tradicionalmente requiere de una persona recorriendo físicamente el proceso de inicio a fin. Estamos hablando del proceso que empieza con el almacenamiento inicial de la materia prima en pozas hasta el ensacado de la harina de pescado o el almacenamiento en tanques del aceite de pescado, ¿no? El problema con este sistema de control de procesos es que tenemos a una persona tomando datos en distintos momentos en cada una de las etapas del proceso. Esta información la reporta de manera horaria a los jefes de producción y sobre esta información es que gestionan el proceso, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que había mucha oportunidad de mejora si es que podríamos tener la disponibilidad de los datos de los parámetros de proceso en tiempo real, ¿no? Reconocida esta necesidad, nos acercamos a GIS, les explicamos la necesidad del negocio, ellos pudieron entender cuál era la problemática y nos ayudaron a resolver este tema aplicando el Internet de las Cosas. GIS propuso la implementación del Internet de las Cosas a través de la sensorización de la planta y la utilización de la tecnología LoRaWAN para poder tener disponibilidad de los parámetros de proceso en tiempo real. Toda esta información resumida en distintos reportes hechos a la medida que permiten el análisis rápido y con ello la mejor toma de decisiones en el menor tiempo posible. Esto nos ayuda a tomar acciones correctivas, a mantener procesos dentro de los rangos operativos y así obtener mejores resultados. Esto ha dinamizado mucho la gestión de procesos. Antes teníamos que esperar prácticamente una hora para tener una visión completa del proceso, mientras que ahora podemos ver todo el proceso y todos los datos reportados en un mismo momento, de inicio a fin, y lo podemos ver en distintas partes de la planta, tanto in situ, me refiero al lado de los equipos, como en las distintas oficinas o puntos de interés, como serían el laboratorio o las oficinas de la jefatura de producción. Esto nos ayuda a tener más ojos sobre el proceso, más gente atenta al mismo, una mayor capacidad de análisis y una mejor capacidad de respuesta en el menor tiempo posible. Este sistema también nos está ayudando a crear una base de datos para analizar precisamente estas decisiones que se tomaron, ¿no? Así que nos permite ver hacia atrás en los resultados de la temporada y ver qué tan eficientes fueron esas tomas de decisiones o quizás qué se pudo hacer mejor. Esta misma data está sirviendo como datos de análisis para el equipo de mantenimiento y augura un nuevo futuro para la gestión del mismo, ¿no? Para nosotros ha sido un cambio total, radical en la manera de gestionar el proceso. Estamos obteniendo mejores resultados y esta aplicación de la tecnología nos está abriendo un abanico de posibilidades. Toda la implementación de esta solución para el nuevo control de procesos que implicaba el uso del Internet de las Cosas, la sensorización de la planta, el uso de la tecnología de LoRaWAN está desarrollada en ambiente Azure. De hecho, como Pesquera Centinela ya trabajábamos con Azure
Y para maximizar lo que estábamos buscando con este proyecto, estamos utilizando ahora mismo el IoT Central y Power BI, que nos ayudan a llevar la información de manera rápida a la nube y presentarla de mejor manera para las personas que van a utilizar esta información en la toma de decisiones. La verdad es que ha sido un giro de 360 grados con respecto a lo que teníamos tradicionalmente.